Muy bienvenidos sean a esta sesión en nuestro curso de farmacología. Vamos sentando las bases de lo que será ya ver fármacos específicos, su dosificación, en qué casos los podemos aplicar, todas las cosas que nos acercan al mundo real de decisiones y las opciones que tenemos para entrar en un mar de conocimiento y poder ser tan selectivos y sobre todo eficaces y que nuestros pacientes les vaya muy bien en esa selección y en esas decisiones que solamente tú como clínico, como odontólogo vas a hacer el día de mañana. Pero para entrar, antes de entrar a esas familias, esta clase es sumamente interesante e importante que tiene como objetivo general mmm, llevarlos a entender cómo funcionan una parte muy importante de la farmacología odontológica, que es la antibiótico terapia, es decir, los antibióticos a nivel terapéutico, como un capítulo que tenemos que leer para profundizar más en el conocimiento de estos principios generales de los antibióticos. Les invito a que vayan a su libro de texto, al capítulo número 42, en nuestro libro de texto de Goodman y Gilman, así que será como una parte, en dos partes. Ustedes van a tomar esta clase, pero también van a tener que tomar apuntes y cuestionarios y todos los recursos que estén acostumbrados para tener la ampliación correcta de este punto de los principios generales de la antibiótico terapia. Entonces, teniendo esto como referencia, que van a ir al libro, vamos a un caso clínico. De hecho, las siguientes sesiones, va a haber muchos casos clínicos. Creo que es la manera que más podemos aprender y nos acercarán a esos pacientes posibles que vamos a tener en los próximos meses y teniendo una intención de que la farmacología no le tengamos miedo, sino que tengamos la seguridad correcta para poder hacer esas decisiones importantes en beneficio de cada uno de nuestros casos clínicos. Fíjense lo que es a veces llevar la odontología de una manera tal vez incluso hasta descuidada. Vamos a ir a un caso que sucedió en España y que estuvo en el internet. Este caso refiere que una mujer de 55 años, aparentemente sana, eh, murió después de un procedimiento quirúrgico dental mal llevado. Aparentemente no está la versión en esta nota del clínico, del odontólogo. Vamos a quedarnos con los puros datos de una demanda que hizo la familia de la mujer que murió y los datos que ellos nos dan. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ellos refieren los siguientes datos. Imagínense, muchachos, ustedes estar dentro del lado acusatorio, del lado que es de lo que ustedes son odontólogos. Y entonces, cuando las infecciones o los procedimientos son mal llevados, mal dirigidos o las posibilidades de adversidad son múltiples. Si haciendo a veces las cosas bien, también tenemos la otra parte, si el paciente hizo, hizo las indicaciones correctas que nosotros le dejamos, si fuimos lo suficientemente claros, si el paciente nos dice con confianza que no tiene para sus antibióticos o sus medicamentos o que fue descuidado, a veces se generan tantas posibilidades, pero en este caso, regresemos a los zapatos del odontólogo que fue acusado de, fíjense, 55 años, la mujer falleció un mes y 20 días después de la operación. ¿Qué le hizo el doctor en un mes y 20 días antes de su muerte? Bueno, aparentemente una extracción dental. Ellos refieren, en esta nota se los estoy resumiendo, esto fue hace 2 años, que fue por una extracción dental. Ella regresa con el dentista después de su primer procedimiento por unos dolores insoportables. ¿Por qué? Ellos refieren que dejó un resto radicular y entonces eh, el dentista aquí dice por impericia y torpeza, si dice la demanda,
pues lo dejó sin extraer y eso provocó un foco de infección muy grave en la paciente que acabó con la vida de esta paciente. Entonces, no sabemos si esa es la verdad, falta la versión del odontólogo, pero esa es la versión que está en una demanda. Y obviamente, muchachos, nosotros queremos hacer lo mejor para nuestros pacientes, llevar los cuadros infecciosos por diferentes causas de la mejor manera, ser muy claros. Ahorita tenemos muchas opciones de precios, hay antibióticos desde genéricos, baratos, a otros mucho más elaborados, hay simbiosis o combinaciones. Entonces, la infección es uno de nuestros grandes enemigos y en esta guerra, donde hay vencedores y vencidos, pues aquí aparentemente el más vulnerable en este caso fue la paciente número 1 que murió, perdió la vida por una infección de origen dentario. Y obviamente el odontólogo, porque esa mancha ya te queda para toda tu vida. Y es mi propósito que abrir, aunque en el temario no le daban mucho énfasis a esto, pienso yo que ustedes necesitan una clase específica de entender qué es lo que provoca un antibiótico en el paciente y por qué seleccionar nuestros diferentes antibióticos bajo qué premisas. Pero vayamos a los conceptos primeramente, ¿ok? Eh, un antibiótico es una sustancia producida por un ser vivo, ¿sí? O puede ser también producida sintéticamente en un laboratorio, es decir, tiene dos fines, dos principios, que tiene dos funciones, mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Lo ideal, usted, usted puede pensar, bueno, lo que yo quiero provocar en mi paciente es que mate a las bacterias que están allí, pero puede ser que el antibiótico no hace esa función, pero sí me funciona en este aspecto, que puede impedir el crecimiento de ciertas bacterias, es decir, a esas colonias que ya están dentro de esta área de mi paciente, lo que hacen es que las contrae un poquito y las controla y hace que mi sistema inmune propio de cada uno de nuestros pacientes pueda reforzarse y juntos, es decir, sistema inmune y antibiótico, puedan ganar esta guerra. Ahora, por lo tanto, voy a reiterar mucho, los antibióticos son fármacos usados en el tratamiento de infecciones bacterianas, por eso se les llama antibacterianos. Esto es importante, muchachos, yo les puedo recomendar que la farmacología bien aplicada siempre está pegada, aunada a un conocimiento muy firme de los cuadros patológicos orales. Tú no puedes estar sospechando de qué es el padecimiento y estar administrando fármacos sin ton ni son. Tenemos que tener muy claros los cuadros patológicos para ser lo más efectivo y más específico. Ahondando un poquito en las características de un antibiótico, podemos decir que, como cualquier otro fármaco, puede producir la administración de los antibióticos a reacciones adversas medicamentosas, puede afectar la flora normal del organismo y también ayuda a las defensas, con lo que les acabo de mencionar, de un individuo hasta que las respuestas locales sean suficientes para controlar esa infección. Así que también es importante saber en estos cuadros patológicos que usted esté seguro que lo que está tratando de llevar con los antibióticos sean bacterias, es decir, atacar bacterias y no cuadros virales, porque si no, son totalmente inefectivos, como lo dice aquí, son totalmente inefectivos en las enfermedades virales, por lo que su uso debe evitarse en esos casos. Ahora, ¿cómo inició la historia de los antibióticos? Bueno, el primer antibiótico y el más conocido es la penicilina. Algunos se saben la historia, fue descubierta por Alexander Fleming en 1928 y obviamente fue uno de los grandes avances de la medicina y tomando en cuenta que esto
este avance ayudó mucho a los soldados que llegaban de la guerra, los cuales muchos morían eh, por víctimas de las heridas en la guerra, y pues los cuadros infecciosos debilitaban su sistema, les daba una sepsis y de esa manera morían. También los niños eran muy propensos a meningitis bacterianas, y entonces por eso revolucionó el mundo de la ciencia, no solamente en el área médica. Se dice que en uno de sus experimentos que hizo este doctor Fleming, aquí lo está dibujando, tratando de explicar qué es lo que pasó en el laboratorio, tenía una cajita de Petri, estaba trabajando con bacterias Staphylococcus aureus, y entonces vio que un moho creció en el mismo plato o caja de Petri, y el moho vio, y eso es importantísimo para entender lo que sigue, él vio que ese moho, es decir, disolvía a las bacterias. Y entonces le llamó penicilina porque el moho se llamaba penicillium, el cual producía esa interacción rara. Dice, ¿qué es lo que provoca ese halo, esa esfera que va desintegrando a las bacterias? Entonces, esto les repetía hace un momento, es muy importante para mí que entiendan y que se imaginen qué es lo que hace el antibiótico dentro del cuerpo de mi paciente, y sobre todo, qué es lo que, imagínense que llega mi antibiótico enfrente de una bacteria. ¿Cuál es la acción que provoca? Aquí este doctor nos explicaba, es como si se disolviera, como si se rindiera. Pero por eso aquí mencionamos en este cuadro varios datos muy importantes. Está muy resumido, pero nos ayuda a entender tanto la dinámica de la farmacocinética como la farmacodinamia de estos antibióticos. Entonces, aquí podemos ver la absorción. ¿Cómo se absorbe un antibiótico? Bueno, la biodisponibilidad de un antibiótico es baja debido a su toxicidad selectiva. Está disponible, sí, pero no tiene una toxicidad alta. ¿Por qué? Porque son selectivos. Los antibióticos generalmente van al lugar donde nosotros los llevamos. ¿Por qué? Porque vamos a escoger antibióticos muy específicos para las diferentes regiones. De hecho, les puedo ir adelantando que no es lo mismo el antibiótico que yo quiero prescribir para un absceso periodontal que para una herida eh, específica o un absceso periapical. Es decir, la misma boca tiene diferentes escenarios, y yo voy a distinguir cuál antibiótico, cuáles medicamentos son los mejores para las diferentes áreas de la misma boca. Entonces, también es importante en la absorción ver que la vía de administración puede ser desde oral hasta intramuscular, intravenosa, de diferentes áreas dependiendo de lo que nosotros seleccionamos. La distribución: se distribuye un antibiótico, entra a nuestro organismo y se distribuye a todo el cuerpo. ¿Cómo se metaboliza un antibiótico? Tiene pocas alteraciones respecto a su estructura, pero su función es debilitar a los invasores para finalmente ser eliminado por el mismo sistema inmunológico. Ahora, es importante también señalar que la eliminación de un antibiótico es de 5 vías: hígado, riñón, piel, glándulas salivales y glándulas lagrimales. Entonces, para nosotros nos interesa mucho saber cuáles son los antibióticos que se excretan por glándulas salivales, porque muchos de nuestros infecciones o padecimientos los podemos dirigir ahí, y que se excreten, y que por esa vía, y que de esa manera puedan llegar más efectivamente a la zona de la boca que queremos proteger. Y la toxicidad es selectiva porque solo afecta a las bacterias y en menor grado a las células. ¿Ok?
Bueno, como todos los fármacos, ustedes saben que pudiera haber reacciones de carácter adverso y estas podemos mencionar que son desde las náuseas, diarreas, cefaleas, fiebre o incluso reacciones alérgicas. Vamos a empezar a clasificar. Eh, Aunque hoy no vamos a ver en esta sesión las diferentes familias, dosis, sí es muy imprescindible para el curso tener en su conocimiento que hay antibióticos de amplio o de bajo espectro. ¿Y a qué se refiere este concepto? De bajo espectro se refiere que el antibiótico es mucho más específico. Es decir, es seleccionado para ese tipo de infección, sabiendo que hay diferentes bacterias que nos van atacando. No es lo mismo una infección de garganta o una infección periapical. Incluso dentro de nuestra misma odontología tenemos varias opciones. Entonces, por eso tenemos que coquetear, es decir, irnos sobre nuestra línea de que muchos de nuestros antibióticos para tener la mayor efectividad tendrán que ser de bajo espectro, es decir, más selectivos. Solo atacan un tipo de bacterias en específico cuando así lo requiera el caso. Y los antibióticos de amplio espectro son antibióticos, imagínense un paciente que llega al hospital, tiene una fiebre, no responde, entonces los doctores, mientras hacen una historia clínica y no saben qué le está pasando, bueno, administran antibióticos de amplio espectro. Es decir, cuando no se conoce, como dice aquí, no se conoce con certeza la bacteria que ha desencadenado la enfermedad. Así que ustedes tendrán cierta responsabilidad muy importante como estudiantes de odontología de estar bien seguros de sus recetas. Miren, yo les puedo aconsejar algo. Lo más fácil para un estudiante de odontología que está en clínica es, doctor, aquí está mi paciente, le dan los datos, te va firmando las elaboraciones, los procedimientos quirúrgicos o los procedimientos que van haciendo con ese paciente. Y entonces la decisión farmacológica también se la dejan al doctor. ¿Y qué le receto? ¿Y en cuánta dosis? Y eso es lo más fácil y lo que muchos hacen. Yo les invito a ustedes a que no lo hagan, que solamente ratifiquen, sean propositivos en esta parte sobre todo. Aprendan de una vez a su mente a hacerla disciplinada, porque si no, vamos a ser gente que no piensa, solamente lo vamos encapsulando. Tomen lo mejor de sus asesores clínicos, eso es innegable. La riqueza que tiene un estudiante de odontología, tener diferentes puntos de opinión hacia un tratamiento. Pero en la área farmacológica se va a desarrollar cuando tú vas proponiendo medicamentos y dosificaciones, obviamente en base a los principios correctos de la farmacología. No, que su mente no se haga floja o perezosa en este aspecto. Entonces, vamos a empezar a ser selectivos y para eso yo trataré de ponerles muchos casos clínicos para ir ejercitando. De hecho, yo les puse ya en su plataforma un proyecto que hicimos con alumnos de 10º semestre, donde hicimos un repaso de algunos medicamentos. Yo les invito a ya empezarlo a familiarizarse con términos, con dosificaciones, para qué se usa, porque todo está enfocado a la odontología. Son esos 30 y tantos medicamentos que los debemos de saber. Y eso se hace no hasta que se los pregunte yo, sino ese ejercicio se va a hacer con el entusiasmo que nos debe de llevar, de que aunque no estamos en clase ahorita presencial porque no se puede, pero sí poder ya aprovechar esos escenarios. Y entonces sus compañeros hicieron un trabajo bien interesante y
y al final del curso ellos dijeron, esto me sirvió mucho para recordar o para conocer, porque algunos se sentían que no lo habían visto en clase. Así que ustedes tienen esa ventaja. Yo ya se los puse en la plataforma, se llama Medicamentos, y puse su autora, es decir, me gustó mucho cómo lo distribuyó. Váyanlo checando para que ustedes también se vayan empapando y el día de mañana tengan varias opciones en los diferentes escenarios clínicos. Pero regresando a los antibióticos, aparte de bajo espectro y amplio espectro que ya expliqué, también la clasificación de los antibióticos pudiera ser en base a su poder de acción. Unos son bactericidas, es decir, eliminan las bacterias, y otros son bacteriostáticos, que bloquean el crecimiento, lo ponen en pausa, hacen una contención de las familias bacterianas, mientras el sistema inmune entra también a reforzar ese ataque. Les quiero mencionar que esta gráfica es la más clara que me encontré de Spotlight Med acerca del mecanismo de acción de los antibióticos. Si bien dijimos que las penicilinas, como el doctor Alexander Fleming la describía, era que como si derritiera o desapareciera ese halo de penicilina, de antibiótico a las bacterias, tienen muchos mecanismos de acción, las diferentes antibióticos. Vamos a mencionarlos. Miren, hay antibióticos que lo que hacen es como si introdujeran, imagínenselo así, tóxicos, veneno dentro de la bacteria. Entonces la bacteria se muere de adentro hacia afuera, pero intoxicada. Ejemplos, entre ellos tenemos el metronidazol, que nosotros lo usamos en el área odontológica. Ahí chéquenle en esa lista que desarrolló sus compañeros. ¿Para qué es el metronidazol? ¿Para qué se usa? ¿Cuál es la dosificación? Empiecen ya a repasar, porque una, lo voy a preguntar, y dos, para su beneficio. Que no me lleguen ustedes a 10º semestre y me digan, se me olvidó todo lo de farma, me acostumbré a que siempre preguntaba al asesor clínico qué es lo que tenía yo que hacer en farmacología y me siento súper inseguro. No hagan eso. Entonces, vamos a empezarnos a entusiasmar con este tema. A todos nos sirve, a ustedes y a mí nos sirve repasar. Entonces, esta es una vía de acción, metabolitos tóxicos, como ejemplo, metronidazol. Otros son, ¿qué es lo que pasaba con el doctor Alexander Fleming? Bueno, él decía, como que con que las bacterias se desaparecen. No, ya después con más estudios nos dimos cuenta que lo que pasaba o lo que pasa con las penicilinas, también las cefalosporinas o las penémicos son 3 familias de antibióticos, pero de las que más utilizamos nosotros serán estas dos, penicilinas y cefalosporinas. ¿Qué es lo que hacen? Van a la pared celular y como si fuese un globo lleno de agua, lo ponchan. Eso es lo que hace una penicilina o cefalosporina. Así que van a atacar la pared celular. Pero hay otras que tienen otra acción. Entran a la bacteria y van y alteran los diferentes metabolismos, por ejemplo, del ARN. La rifampicina, ese es un ejemplo de lo que hace. O el ADN, cambian el metabolismo del ADN, como las fluoroquinolonas. O hay otros que entran y hacen que no pueda reproducirse las bacterias y tal vez no las mata, pero hace que esa colonia bacteriana se quede en un cierto número, está contenida y entonces llega nuestro sistema inmunológico de defensa y puede ganar la batalla. Esto de la síntesis de proteínas son las nitrofurantoína. También mucho se utilizan esta familia para las infecciones gástricas. Y otras, como los macrólidos, que también se usan en el área odontológica, y la lincosamidas, atacan a los ribosomas bacterianos, el ribosoma 50S, y los aminoglucósidos o tetraciclinas, también utilizadas ampliamente en el campo odontológico. ¿Qué es lo que hacen? Atacan los ribosomas 30S. Otro es los
otros atacan la vía del ácido fólico, como la dapsona, y otros atacan la vía del ácido micólico, como la isoniazida y etambutol. Todos y cada uno tiene diferentes áreas que atacan a las bacterias en sus diferentes áreas. Entonces, para ir con esta clasificación ahondando, las clases de antibióticos, los betalactámicos y los glucopéptidos, ¿qué es lo que hacen? Producen una acción bactericida poco relacionada con la concentración. Es decir, como es tan específico, tú no necesitas una dosificación altísima que está cerca de la toxicidad. No, no lo necesitas porque va directo a atacar a tu bacteria y la mata. ¿Cuáles son esas? Los betalactámicos y los glucopéptidos. Es importante que lo tengan fijo porque en posteriores clases yo voy a mencionar un medicamento y diré, estos son betalactámicos o aminoglucósidos, etcétera. Entonces, esto por eso lo tenemos que repasar constantemente para que no se nos olvide. Ahora, otra clase de antibióticos son los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas, que lo que hacen es que poseen una actividad bactericida dependiente de la concentración. Ahí es, si yo dosifico en menor concentración efectiva, no hace el efecto. Tiene que ser una dosificación bastante alta para que pueda llegar a hacer su función. Y entre otras familias que también utilizamos dentro del área odontológica son los macrólidos, tetraciclinas, cloranfenicol, que más que bactericidas no son bacteriostáticos, se comportan así. Así que, chicos, constantemente vamos a tener que hacer muchas decisiones. Eh, dependemos, yo lo visualizo así, dependemos de tantas cosas, dependemos del dinero que tenga el paciente, de sus ganas de seguir las instrucciones, de si me entendió o no me entendió, eh, y sobre todo también de mi medio diagnóstico. Tomo como ejemplo los abscesos que podemos encontrar en boca. Ustedes saben que puede haber abscesos gingivales, periodontales, hasta periapicales. Y en cada uno de ellos, ustedes saben que el tratamiento es diferente. Las recomendaciones son diferentes vías para atacar abscesos ubicados en sus sitios singulares. Y aquí la pregunta que yo les quisiera empezar a lanzar y que ustedes empiecen a reflexionar en esta sesión es, ¿cuándo receto yo un antibiótico previamente y después del tratamiento? ¿Lo recetaré o no lo recetaré? Y a eso se le llama profilaxis antibiótica. ¿Es importante hacerlo o no? Muchas veces ustedes saben, vamos a brigadas y sacamos dientes con abscesos como este o como este y claro, hacemos una receta. No sabemos si el paciente lo haga o no, pero vamos a encontrar con diferentes puntos de opinión. Miren, les voy a platicar lo que a mí me hacían como un protocolo obligatorio en la escuela. Si algún paciente llegaba así a nuestra facultad de odontología, las recomendaciones de los instructores clínicos era 3 a 5 días previo tratamiento o una profilaxis antibiótica y después íbamos a clínica si era necesario hacer la exodoncia, la extracción dental y después otros días más continuábamos con antibióticos. Después me di cuenta que muchos doctores en la práctica del día a día no hacen eso, sino que llegaban gente con un absceso y dependiendo de su valoración, muchas veces se animaban a hacer lo que nosotros en la escuela no hacíamos, que era hacer la extracción, después seguían con el antibiótico. No estoy diciendo que una u otra manera es la correcta. Cada uno evaluará la situación diferente. Lo que quiero llevarles es que a veces los antibióticos se tienen que utilizar antes del tratamiento como una recomendación muy responsable para evitar tratamientos y que pudiera ser que a mí
diferentes tipos de abscesos o diferentes situaciones clínicas infecciosas me obligan a hacer una evaluación no tan a la ligera de qué es lo que yo quiero provocar en mi paciente de la mejor manera. A veces la ruta fácil no es la mejor o la ruta más corta no es la mejor. A veces tenemos que invertirle más tiempo, más dinero, un poco más de antibiótico en ese paciente para provocar con seguridad el mejor desenlace para el paciente. Y aquí entonces entraremos a la profilaxis antibiótica como escenario de nuestras infecciones odontológicas. ¿Y qué es? O quimioprofilaxis, es otra manera de decir lo mismo. Es la administración de un tratamiento antimicrobiano para prevenir la aparición de infecciones o poco después de la infección antes de los signos clínicos. Se debe evaluar riesgo, beneficio en el paciente. Ustedes saben que nosotros tratamos de provocar un escenario lo más correcto, lo más seguro para nuestros pacientes, porque queremos que les vaya muy bien, porque hablará bien de la salud de ese paciente, pero también hablará bien del clínico que llevó bien el caso. Entonces, ¿cuándo se hace una quimioprofilaxis? Aquí podemos mencionarles, por ejemplo, en los tipos de quimioprofilaxis, la primaria, se hace, ponemos algunos ejemplos, con contactos sanos de pacientes con enfermedades infecciosas, tal vez el paciente está de una manera correcta, pero entonces yo le quiero prescribir ciertos antibióticos. O hice una extracción dental y quiero, tal vez no tenía ni un proceso infeccioso, era una fractura, pero yo le quiero provocar un escenario de que no se me vaya a infectar. A eso se le llama quimioprofilaxis primaria. Personas expuestas al riesgo de una infección. Me estoy adelantando, no tengo una infección tal vez allí, pero me estoy adelantando con la misma. O, por ejemplo, a las personas que ustedes saben viajan a otros países que los tienen que vacunar o tienen que poner ciertos antibióticos antes de que les den la infección, es una quimioprofilaxis primaria. O la secundaria, evitar que los infectados desarrollen más enfermedad. Ya hay una infección, entonces yo estoy provocando ya la guerra contra mis bacterias y hago una profilaxis directa, pero ya sea a nivel secundario, ya no es primario porque ya está el cuadro infeccioso. Obviamente, cada decisión que hagamos como odontólogos clínicos tendrá sus pros y sus contras. Aquí les pongo todas las herramientas, todos los escenarios para que ustedes vayan haciendo las valoraciones. ¿Cuáles son las situaciones en las que nosotros tratamos de usar una quimioprofilaxis? Bueno, uno es la prevención de la propia infección, un tratamiento de infección para evitar su evolución a enfermedad. Ahí está el absceso, pero no quiero que se desarrolle más problema. Entonces, allí estoy dándole al paciente una quimioprofilaxis tal vez antes y después del procedimiento. Una prevención de recidivas en una infección crónica y 4, prevenciones de infecciones en pacientes inmunosuprimidos y heridas quirúrgicas. Si ya viene un paciente con diabetes, con problemas de hospitalización, con tal vez una edad avanzada, hipertenso, con situaciones ya adversas, obviamente mi uso de antibióticos será con esta intención, prevenir infecciones porque ya sé que ya no, sus defensas no son las mejores. Claro, cada decisión tendrá un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de aplicar la quimioprofilaxis y por qué no la debo de aplicar sin ton ni son a todos los pacientes que me lleven? ¿Por qué? Porque tiene riesgos y es importante que lo sepamos. Los riesgos son los siguientes. La eliminación de la flora que está en el estómago, la inducción de resistencias bacterianas, de la cual vamos a hablar en un momento más, el desarrollo de hipersensibilidad y reacciones adversas. En otras palabras, miren aquí qué gráfico es esta persona que eliminó todas las bacterias con la suministración de antibióticos, pero hasta las bacterias buenas, las que nos hacen beneficio para desarrollar ya la última parte de la digestión, es decir,
sobre todo en la parte de excreción. Aquí es una pared intestinal sumamente dañada porque toda la flora bacteriana fue arrasada. Es decir, hubo una quimioprofilaxis o un abuso de antibióticos. Y es lo que no queremos provocar a nuestros pacientes. Queremos que nuestros tratamientos sean efectivos, selectivos, con ni días menos ni días de más, porque si no podemos provocar esto que estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una flora intestinal dañada? Bueno, desde este punto puede ser desde gases, hinchazón, estreñimiento, diarreas o un sistema inmune debilitado y otras alteraciones gastrointestinales. Todo medicamento que suministremos y que pongamos en nuestras recetas va a provocar cosas, esperemos que más buenas que malas, pero siempre en un medicamento usted le puede leer, siempre hay eh, situaciones secundarias, adversas, que esperamos que no sucedan a nuestros pacientes, pero hay la posibilidad de que sucedan. Así que nosotros debemos ser muy cuidadosos en seleccionar nuestros antibióticos con el paciente adecuado, estudiar el cuadro patológico, si el paciente me está entendiendo mis indicaciones, estar en contacto directo, cómo le está yendo. Acostúmbrense, sobre todo en esta parte de la escuela, a no ver a su paciente cada semana y no sé ni cómo le fue. No sean así tan despegados, porque no van a aprender bien de la evolución propia del fármaco hasta que ustedes sepan cómo reacciona. Si nosotros solamente seleccionamos un fármaco y nos acostumbramos a ver al paciente 1 o 2 semanas después de la administración, nos vamos a quedar muy cortos en el conocimiento de la selección de los fármacos. Si cada tercer día estamos llamando, monitoreando, entonces podemos ver qué medicamentos me están funcionando a mí más como clínico y con otros y poder hacer esa selección mucho más adecuada de los mismos medicamentos. Ahora, cuando nosotros estamos administrando antibióticos sin ton ni son, como se hizo en alguna ocasión, en alguna vez, cuando al menos aquí en Latinoamérica y sobre todo en México, tú podías ir a la farmacia, tenías, imagínense, algo muy común en las familias. Te ves puntos blancos en la garganta. Ah, tengo una infección. Entonces la gente iba y pedía ampicilina. ¿Por qué? Porque era de amplio espectro, va a matar bacterias y de esa manera se generó esto que estamos leyendo, una resistencia bacteriana. Nosotros nos toca trabajar en otra generación con otros retos, efectivamente, pero la resistencia bacteriana está. Por eso tenemos que estar más empapados de farmacología, porque hay una manera de contrarrestar esa resistencia bacteriana son las simbiosis o las combinaciones posibles de diferentes antibióticos, porque la realidad es que abusamos de los antibióticos. Pero vamos a definirla y ahorita vamos a ver cuáles son las resistencias y en qué medicamentos están viendo. La definición es, la resistencia bacteriana es la disminución de la sensibilidad de un germen a la acción nociva de un agente quimioterápico determinado. Entonces, una cepa se hace resistente y se define como aquella que es capaz de multiplicarse en presencia de concentraciones mayores que las alcanzadas con dosis terapéutica. Imagínate que tú tomas 500 miligramos cada 8 horas de un antibiótico y no hay efecto aparente, no hay efecto. Entonces la gente sube la dosificación y aparentemente las cepas que siguen allí habitando en el cuadro infeccioso. ¿Qué hay ahí? Una cepa resistente, bacterias, colonias de bacterias resistentes. Ahora, los microorganismos resistentes son inmunes a los efectos antimicrobianos. Si está el antibiótico o no, ellos como quiera viven, se multiplican y siguen atacando. La resistencia no solamente es en los antibióticos, puede ser también en los antivirales o los antipalúdicos y otras familias farmacológicas. Estamos hablando de antibióticos porque son las que más se ha abusado
y las que más nos han generado esas resistencias. Ahora, la resistencia es una consecuencia del uso de los antimicrobianos y en particular, lo que yo les mencionaba, es un abuso. Surge por mutación de microorganismos o adquisición de genes de resistencia. Ejemplo, aquí les pongo este ejemplo que se me hizo bastante claro. Las esferitas azules corresponden a las bacterias. La esferita amarilla corresponde a una bacteria resistente, que es más dura. Imagínense que tiene una pared celular más gruesa o genéticamente está más fuerte. Y la esferita negra, pues obviamente las bacterias muertas. Entonces son 4 escenarios. Aquí está esta colonia de bacteria, incluyendo una variedad resistente. De buenas que son las menores, pero existen. Y entonces aquí en el escenario 2, bueno, pues las bacterias vivas son expuestas a antibióticos y entonces se van muriendo. Imagínense que es una penicilina y le estamos ponchando la pared celular. Sin embargo, quedan vivas una bacteria normal y una bacteria resistente. Ahora, las bacterias resistentes se multiplican y toman el lugar de las bacterias normales. ¿Qué nos generó? Háganse esta pregunta. Del punto 1 al punto 3, ¿cuál es el peor escenario? El 3. ¿Por qué? Porque son bacterias más difíciles de controlar y de matar. Y finalmente todo el ecosistema bacteriano se torna resistente. Ese es el peor escenario. No sé si han escuchado de esos casos de bacterias carnívoras, donde la piel es infectada y se va comiendo, y generalmente hay gente que esas bacterias que son sumamente resistentes y se multiplican en segundos. A veces hay personas que les han tenido que quitar brazos, parte de la piel, piernas, porque actúan más o menos aquí. Este es un ejemplo de lo que sucede y de lo que no queremos. Generar un abuso de antibióticos que ni los controlamos, sino y generamos puras bacterias y colonias de bacterias resistentes. Aquí le voy a explicar en cuatro maneras. ¿Cómo sucede la resistencia? ¿Cómo es que las bacterias se hacen resistentes? Bueno, por el uso de antibióticos. Imagínense, el uso ideal es, entre el antibiótico, que es la esferita que estoy señalando aquí, llega a su receptor, entra y mata la bacteria en sus diferentes familias y eso sería lo ideal. Pero puede ser, escenario 1, que la bacteria entra y el receptor de la bacteria cambia y se hace y no lo recibe, sino que muta y eso hace que rebote mi antibiótico por mutación del receptor. Escenario 2. Puede ser que el antibiótico sí llegue a entrar, pero las enzimas, que son el cuchillo y el tenedor interno de cualquier célula, y en este caso las bacterias, aquí las cepas resistentes fabrican una enzima que lo que hace es que le gana a mi antibiótico, la pulveriza. Y entonces mi antibiótico entra así, pero se deshace. Es como si entrara a una licuadora, la hace pedacitos. Escenario 3, la impermeabilidad de la bacteria. Es como si la bacteria tuviera una coraza, una capa más gruesa. Entonces el antibiótico entra, el poro está cerrado, sí entra, pero no entró a la bacteria. Y el escenario 4 es que entra el antibiótico, pero la misma bacteria, antes de que se modifique su farmacodinamia y farmacocinética, le hace un canal de salida rápidamente antes de que la pueda llegar a afectar. Y eso se le llama aspiración. Apréndense bien estos 4 escenarios de las estrategias de las bacterias, por qué a veces no funcionan los antibióticos. Puede ser por mutación del receptor, por modificación del antibiótico,
por impermeabilidad de la bacteria o por expulsión del antibiótico. Y desgraciadamente, a veces esa resistencia puede ser, ¿por qué? ¿Por qué sucede esa resistencia? Bueno, explicaciones podemos mencionar. Por una automedicación, la gente lee en el internet mucho, y si antes la gente se automedicaba, ahora mucho más está en riesgo porque todo lo googlea y entonces abusa y genera cualquiera de esos 4 escenarios y por eso ya no hacen los antibióticos. O porque los mismos clínicos no hacen hacen tratamientos inadecuados, no efectivos, por baja calidad, mayor dosis. Alguna vez yo lo probé con medicamentos genéricos. Tenía muy cerca una farmacia, de esas farmacias donde te dan medicamentos baratos o genéricos, y como me sentía muy mal de un cuadro gripal, pues se me hizo fácil llevar un tratamiento completo con teniendo un poquito la referencia de cómo se me había controlado antes. ¿Qué pasó? El cuadro gripal se me agravó y además prolongué, me intoxiqué y yo siento que hasta me hice resistente. Se me fue muy mal. Eso sucede mucho también en las infecciones, chicos. Baja calidad del medicamento o tienes que aumentar la dosis y ya se te descontrola todo ahí. Monitoreo nulo o inconveniente, que es lo que les estoy reiterando. Siempre estén llamándole a sus pacientes cómo le fue, cómo se siente, se bajó la inflamación, se siente controlado la infección. Una llamada va a ser su carta de presentación y la gran diferencia entre tantos dentistas que hay en la actualidad. Entonces, la resistencia puede ser de 2 vías. Puede ser natural, resistencia intrínseca, genes de resistencia, cambios en el estadio fisiológico bacteriano. Las posibilidades pueden ser, pues así, el cuerpo no es lo mismo un paciente que otro. A lo mejor él era más resistente y sus bacterias, sus genes, etcétera, y los cambios en el estado fisiológico bacteriano, pues él traía bacterias más fuertes que el otro. Y puede ser esa resistencia adquirida porque hay mutaciones en genes cromosómicos o adquisición de plásmidos o transposones, es decir, hay una mutación genética que hace más resistente a ese medicamento. Entonces, el mecanismo de resistencia de las bacterias puede ser las bacterias por su capacidad de adaptación, pueden desarrollar mecanismos de resistencia frente a los antibióticos, como lo mencionaba, natural o intrínseca, ¿ok? Adquirida debido a esa modificación de la carga genética y bacteriana, y puede aparecer una mutación cromosómica o resistencia transmisible mediada por plásmidos o transposones o integrosones que puede pasar de una bacteria a otra. Esto transmisible es decir que si yo soy muy resistente a ciertos componentes o a ciertos antibióticos, yo puedo pasar a mis herederos, a mi familiar, a lo mejor una resistencia transmisible. A lo mejor ustedes también, sus padres o sus abuelos, tuvieron esta resistencia y a lo mejor por eso no funcionan los antibióticos como debiera. Esto es bien interesante, muchachos, porque las posibilidades que nos da la historia clínica son tantas y tan ricas en datos que por eso siempre le estamos preguntando al paciente cómo le fue a su familia con respecto a tal enfermedad, porque las enfermedades son transmisibles, pero también las resistencias a los antibióticos son transmisibles. Y eso nos puede dar pistas de si vamos a estar batallando con un paciente o no. O también con un proceso infeccioso pasado, que a lo mejor tú no lo atendiste, pero ¿cómo le fue? ¿Tuvo alguna infección en dentaria o oral? Y te puede dar toda su historia y cómo le fue con ciertos antibióticos, y a lo mejor no fue lo ideal y tú puedes ir por otra ruta para abordarlo de una manera diferente porque ya te estás sospechando que no le fue muy bien en el pasado a este paciente, pero tú tienes que sacar por eso opciones diferentes para tratar de evitar la resistencia. Entonces, entrando con esto, desde un punto de vista clínico, fíjense, este es un dato bien, bien importante.
Se considera que una bacteria es sensible a un antibacteriano cuando la concentración en en el lugar de la infección es al menos 4 veces superior a la concentración inhibitoria mínima. Entonces, la bacteria debe estar en una concentración y mi antibiótico en 4 veces más, sobre todo en esos antibióticos que se necesitan la dosificación alta. Ya vimos allí cuáles son. Entonces, una concentración por debajo de la concentración inhibitoria mínima o SIM califica la bacteria de resistente. A veces le diste un buen antibiótico, pero su dosificación fue muy pequeña y entonces hace que esas bacterias se muten hacia resistentes. Entonces, valores intermedios como moderadamente sensibles. Tan importante es la selección del antibiótico como la dosificación y la duración correcta del antibiótico. Entonces, los conceptos de sensibilidad y resistencia son absolutamente relativos y dependen tanto del valor, localización de la infección, la dosis y vías de administración del antibiótico. Vamos a irnos a un escenario de lo más dramático, de lo que más de uno pudiera sacarle la vuelta y que nunca nos toque en nuestro consultorio. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. De hecho, muchos pacientes no logran salir de una angina de Ludwig. ¿Qué es una angina de Ludwig? Son los microorganismos, se reparten por el organismo en cuestión de horas, es muy rápido, causando problemas para respirar, para deglutir, provoca daño pulmonar en el corazón, la infección eh, abarca toda la musculatura, se anida y va anidándose rápidamente. Se trata de un proceso, generalmente empieza por una infección dentaria y se propaga y las infecciones son de cabeza, cuello, e incluye pues un factor odontológico. Eso es lo que puede pasar con un paciente, que no se trata bien, que a lo mejor tu cuadro de selección de antibióticos no fue el correcto o en una dosificación incorrecta. Así que esto solamente se los pongo aquí para crear conciencia de lo que pudiéramos provocar con una mala selección. Y por eso debemos ser tan cuidadosos en esta semana que vamos a ver estos temas de antibióticos, familias, no porque te lo vaya a preguntar un maestro, sino porque depende de ti, de tus decisiones del día de mañana, la vida o la muerte de un paciente, porque todas estas infecciones de angina de Ludwig se dan por un factor dental que se complicó. Fíjense, hablando de resistencias, solamente estos datos se los tomo como referencia. Cómo la penicilina era efectiva en 1943 hasta estas bacterias, Staphylococcus o Staphylococcus pneumoniae, y ya 4 años después, del 43 a 1947, eh, ya fue reportada cierta resistencia. Es decir, las dosificaciones que aquí funcionaban, 4 años después ya no funcionaban tan bien. Y nos vamos con otras familias. Del 60 al 61 ya hubo una resistencia. La vancomicina para la bacteria Enterococcus, del 56 al 86, aquí se tardó un poquito más, ya hubo una resistencia. Hasta Staphylococcus, del 80 al 2002 ya está reportada resistencia. Aquí hay otras. A nivel hospitalario, nos podemos mencionar las ampicilinas. Hay una resistencia ya al 77%. Esto es en el país de Ecuador, pero en Latinoamérica y México. En muchos escenarios estamos hablando, aunque las porcentajes puedan variar, pero es muy parecido. Es decir, los antibióticos ya tenemos bacterias más resistentes a los mismos, por eso debemos de estar sumamente adelantados a estos cuadros. Oxacilina, ya hay resistencia al 41%, al 64%, al 54%. Significa que de 2 tratamientos, uno funciona en gentamicina. Y así hay otros peores. De la ampicilina, de cada 10, 3 iban a salir con
antibióticos de amplio espectro y 7 no. O sea, es altísimo los dolores de cabeza, los descalabros clínicos en nuestras decisiones si no tomamos en cuenta esto de la resistencia, y por eso debemos de ser muy selectivos en cuanto a esto. Entonces, reiterando, ¿por qué estos fracasos y por qué no queremos fracasar? Por el uso y abuso de antibióticos, recuerden, antibióticos, por el debilitamiento en el control de las infecciones, por procedimientos invasores, por huéspedes más susceptibles, es decir, hay mutaciones, las cuales ya hablamos de esto. Entonces, la consecuencia de esta resistencia bacteriana es fracaso de la terapia, aumento de la mortalidad y aumento de costos, porque ese primer medicamento te fuiste muy abajo cuando habría uno mejor, y a veces por sacarle la vuelta, hacemos gastar al paciente doble. Entonces, solamente recordar, pues, ese primer cuadro donde nos mencionaba los 4 escenarios de por qué los antibióticos no funcionan. Aquí está un poquito más explicado qué pasa cuando hay enzimas, esos tenedores y cuchillos que hacen pedacitos mi antibiótico y me lo inactivan. Bueno, pasa todo este proceso, ustedes lo van a leer ahí en el libro, pero todo esto pudiera pasar dentro del escenario de un efecto adverso ante mis antibióticos. Puede ser que mi bacteria está con una coraza, con una, como una concha de tortuga que no le entra nada, no, la infección ganó en este caso. ¿Por qué? Porque hay alteraciones de la permeabilidad, porque así como entra, la bacteria hace que haya un popote de salida que también se llama bombas de eflujo, que mi antibiótico entra, sí, pero como si fuese un tobogán, también sale rápido y no hay efectividad. También se le llama esto bombas de flujo. Y aquí es como entra el antibiótico al receptor, y con esa bomba de flujo sale como si fuese un túnel o tobogán. Y esto puede ser resistencia a tetraciclinas, quinolonas, betalactámicos, cloranfenicol, etcétera, etcétera. Entra y sale por una bomba de eflujo o por las enzimas o modificación de la síntesis antibiótica, etcétera. Esos escenarios hay que repasarlos porque son posibles que nos pasen a nuestros pacientes. No quisiéramos recetar doble o andar preguntando, pero nunca debemos de olvidar las posibilidades adversas que tenemos en la prescripción de cada uno de los antibióticos. Ahora, los antibióticos ejercen presión selectiva sobre las bacterias porque serán las cepas que adquieran resistencia, lo que podrán sobrevivir y reproducirse, de modo que aumentará el porcentaje a la par que desaparecen las cepas sensibles. Si debido al azar una de esas mutaciones le permite sobrevivir en presencia de un antibiótico, la misma presión selectiva de este antibiótico mata a las sensibles y va a favorecer la aparición de una población bacteriana. A veces el antibiótico llega, mata a las bacterias que son sensibles, pero a las resistentes no les hace nada, y entonces, ¿se acuerdan? En esta gráfica de las bolitas amarillas son las que ganan. Entonces, yo solamente les quiero recordar que aparte de tener una buena base de farmacología y de patología, también tenemos que repasar microbiología, porque si un cuadro patológico me dice que es afectado o que es provocado por estos virus o bacterias o parásitos u hongos, yo debo saber hacia dónde va dirigido. Solamente les puedo decir que la clasificación según su morfología hacia qué agentes microbianos voy a atacar con mis fármacos es cocos, bacilos o espirilos, o algunos otros les llaman espiroquectas. Cocos, bastoncitos
o como si fuesen pequeños churritos o espiroquetas. Esto es importante porque en la selección de mis antibióticos o antivirales o diferentes medicamentos, debo saber la morfología de los microorganismos que quiero atacar. Y según su afinidad tintorial, de acuerdo a lo que ya conocemos de microbiología, hay microorganismos gram positivos, otros gram negativos y otros más sin mencionar, pero generalmente es gram positivos, gram negativos los que vamos a atacar. Según su metabolismo, que también es bien importante para nosotros saber si mi bacteria es anaerobia, es decir, que vive sin oxígeno, aerobia o facultativa, esa adaptación de la bacteria, porque de esa manera podés seleccionar mi mejor antibiótico. Y pues también una repasadita de los gram positivos, cuáles están dentro de los gram negativos, en cocos y en bacilos, porque generalmente los espirilos los vemos en otras áreas, pero en el terreno odontológico, aquí y en otros terrenos de algunas infecciones de las más conocidas, aquí estarán entre gram positivos, bacilos y gram negativos, bacilos, tanto también cocos positivos y negativos. Las micobacterias ovar, aquí tenemos algunas, espiroquetas, actinomyces, misceláneas y anaerobios. Se los pongo aquí, ustedes le ponen pausa y la repasan, porque este es un repaso y no voy a tener tiempo de regresar, pero es importante que lo vean. Entonces, ¿por qué tratar las infecciones solamente para concluir esta sesión doble de nuestra clase? Es porque las enfermedades infecciosas implican un balance entre la defensa del huésped que la padece y los agentes infecciosos que la causan. Entonces, nosotros tratamos siempre de generar un escenario libre de infecciones por las implicaciones graves de mortandad, de comorbilidad que tienen estos escenarios adversos. ¿Cómo cambiar este balance, mi sistema inmune natural y agentes infecciosos? Bueno, modificando la capacidad de defensa del organismo, vacunación, administración de sueros, productos y atacar a la agente infecciosa con drogas, como lo estamos viendo, antisépticos, antibióticos. Recordar que a veces el daño se independiza de la presencia del agente infeccioso. Solamente para terminar, sabemos que un antimicrobiano es la sustancia capaz de actuar sobre microorganismos, inhibiendo su crecimiento o destruyendo. Y un antibiótico, pues ustedes saben cuáles son la definición, pero me quiero concentrar en esta parte. El antibiótico puede ser natural por organismos vivos como la penicilina y la cloranfenicol, y semisintéticos como ampicilina y sintéticos como las sulfas. De esa manera, vamos a dar por concluido mencionando que lo que yo quiero en cuestión de mi concentración, voy a provocar una concentración mínima inhibitoria que corresponde a la menor concentración de antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano luego de 18 a 24 horas de incubación. Es decir, mi respuesta debe estar en estas horas del antimicrobiano. Y la concentración bactericida mínima es a la menor concentración capaz de matar al 99.9 de la población bacteriana. Tomemos en cuenta estos conceptos, repasemos. Y esta sesión que yo lo considero doble porque estamos arribita de una hora, pero ustedes pueden repasar y repasar. Vamos a empezar a meterle un poco más de velocidad porque vamos con casos clínicos y con familias específicas. Repasen el material y esperemos que nunca tengamos un evento adverso en cuanto a la selección de fármacos, pero si hubiese un caso difícil, ya tenemos las bases necesarias para ver todos los escenarios posibles de una buena administración de antibióticos.